Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos mini gnomos nórdicos. Es un paso a paso muy sencillo, la verdad la técnica es muy fácil. Espero que les guste, que sea de ayuda y que lo pongan en práctica. Queremos agradecer a todas las personas que se encuentran en este momento en el chat. Mil y mil gracias por su apoyo, a todas las personas que nos regalan su me gusta, a los que se suscriben, a los miembros del canal, a todos, absolutamente a todos. Mil y mil gracias. Empezamos con este sencillo proyecto el día de hoy aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y para este trabajo necesito los materiales que tengo en mi mesa. Unos guantes, estos los compré en la calle, los vendedores informales, los venden muy económicos. En mi ciudad normalmente no hace frío, ya ahora se encuentran, pero estos la verdad los compré en mi viaje a Bogotá, entonces aproveché el viaje y compré también cosas cuando fui de paseo. Entonces en este caso tengo rojo y tengo este gris, ¿sí? La textura, entre más textura, más color, más todo, yo creo que es mucho mejor. También tengo la lana de pelo largo, aquí tengo ya poquita porque ya se me va a acabar, pero lo que necesito es solamente un pedacito, entonces con esta es más que suficiente. También hilo, puede ser rojo o gris, de este hilo dorado de 1 milímetro, aproximadamente aquí tengo 3 metros, pero lo que necesitamos es muy poco. Lana escolar, la pueden encontrar del color que ustedes prefieran. Yo la voy a utilizar en este camel que me encanta, se ve muy lindo lo que voy a trabajar con él, entonces por eso la elegí de ese color. Pompones miniatura, aquí tengo varios, tengo rojos y también azules y de color rosado, porque voy a hacer combinación, ya verán cómo va quedando. Aquí tengo unas esferas que van a ser la nariz de los gnomos, pero si no tienen de estas esferas pueden poner también pompones en un rosa más pálido, no este, sino un rosa más pálido, o también pueden hacer bolitas en porcelana fría y les van a quedar las piezas que necesitamos para decorar. Unos copitos de nieve de estos en porcelana fría, tijeras necesitamos, silicona caliente, y les voy a enseñar hoy una nueva técnica para cortar las barbas con este bisturí. Si de pronto se me ha olvidado algún material, por ejemplo el algodón de relleno no lo tengo aquí, pero lo nombramos el algodón de relleno. Si me falta igual algún material, recuerden que en la descripción, en la parte baja, siempre les dejamos la lista de materiales completa del proyecto y también el enlace de los moldes cuando este los requiere. Como este proyecto no necesita moldes, entonces es probable que no les comparta molde de este, pero todos los otros proyectos ya saben, en la descripción, en la parte baja del título, allí. Y con esto comenzamos. Bueno, comenzamos. En este caso voy a cortar 2 de los deditos del guante, 2 de los dedos, listo, porque voy a hacer a gnomo y gnoma, listo, vamos a hacer la pareja. Entonces voy a cortar 2 dedos. Este proyecto por ejemplo lo pueden aplicar más grande con calcetines. Aquí es porque voy a hacer piezas muy pequeñas para decorar los árboles de Navidad o cualquier lugar que ustedes quieran, y con esto es una idea para que hagan al por mayor, ¿sí? Si de pronto quieren vender, esta puede ser una muy buena idea. Entonces aquí cortamos los deditos. Después de cortados, entonces voy a elegir 2 que van a ser el gorro y 2 van a ser el cuerpo, ¿listo? Entonces ya los tengo aquí cortados y los voy entonces a rellenar. Bueno, ahora después de que ya estén rellenos los cuerpos, tengo uno en color rojo y otro en gris. La elasticidad, por ejemplo, de este gris es mayor, entonces por eso quedó un poco más gordito, quedó un poquito más relleno. Y el del color rojo quedó más delgado, ¿listo? Pero eso ya depende de la calidad del guante. En la parte superior voy a evitar coser, entonces lo que voy a hacer es más que todo unir y pegar. Entonces aquí tengo hilo, 4 hebras de hilo, pueden utilizar ligas de cabello o hilos que sean más gruesos o de nylon, y lo que vamos a hacer es enrollar en la parte superior, sujetar en la parte superior para que no se salga el algodón de relleno, ¿listo? Entonces eso es básicamente lo que voy a hacer. Si tienen las ligas, que también es muy práctico, lo pueden utilizar. Lo único que vamos a hacer es esto,
evitar que se nos salga el relleno. Bueno, ya listos estos, los voy a poner aquí a un lado y voy a cortar la pieza que corresponde a la barba de este gnomo. Entonces aquí voy a elegir, por ejemplo, esta parte donde se ve como la lana, así como los pelos alborotados, salidos, y lo que voy a hacer es marcar aproximadamente un rectángulo de unos 3 por 2 centímetros. ¿Listo? Unos 3 por 2 centímetros. Y lo que les voy a enseñar hoy para que aprendan un poquito sobre cómo cortar las lanas es ese tipo de peluche, perdón. Voy a acercar aquí la cámara para que puedan verlo, apreciarlo más, y es con el bisturí. Lo que voy a hacer, tiene que tener muy buen filo, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar la tela, no voy a usar en esta ocasión tijera, sino que voy a utilizar el bisturí y voy a empezar a pasarlo, y esto lo que va a permitir es que solamente corte la tela más no el peluche, y eso va a dar un efecto muy bonito. Entonces aquí con mucho cuidado y firmeza al mismo tiempo voy a empezar a cortar, ya lo van a ver. Entonces, como pueden ver, queda despeinada, ¿sí? En la parte de atrás es un cuadro, pero el efecto es muy bonito. Y miren que en la tela queda también largo, ¿sí? Cuando necesite trabajar esta parte me va a quedar también lo que necesita el trabajo con el efecto desaliñado que normalmente tienen las barbas. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaron estas, listas para ahora pegarlas en la cara del gnomo. Ahora voy a tomar la lana escolar, voy a tomar piezas para hacer las trenzas de la gnomo. Bueno, entonces para las trenzas lo que voy a hacer es cortar 6 piezas de la lana, aproximadamente de unos 25 centímetros, y lo que voy a hacer es sujetarla en el centro para hacer las trenzas. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo aquí, voy a sujetarlo aproximadamente. A mí me van a quedar largas, pero la ventaja es que luego puedo ajustarlas y las puedo cortar del largo que yo quiera. Entonces aquí estoy haciendo el nudo del centro y voy a trenzar. Si por ejemplo no tienen el peluche para las barbas del gnomo, pueden hacer esto mismo, ya le hacen barbas con lana escolar. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer las trenzas y ya les muestro cómo me queda. Bueno, entonces ya aquí tengo las dos piezas que corresponden a cada uno. Entonces aquí en la parte superior, si ustedes quieren, pueden cortar los moñones, la parte superior, pero la verdad no se van a ver, entonces no importa. Ahora lo que voy a hacer es pegar la barba. ¿Listo? Con silicona ponemos la barba aquí en la parte superior. Y listo. Y para ella vamos a utilizar también la parte superior de sus trenzas, le ponemos silicona y lo pegamos. Bueno, estos los dejamos entonces aquí a un lado. Ahora voy a trabajar los gorritos.
los gorros, como también hace parte de los dedos. Entonces si los ven, ellos por naturaleza vienen como planos. Entonces necesito que se quite esto como tan plano, y lo que necesito hacer es que me queden en esta presentación. Entonces lo que hago es en la parte, aquí lo sostengo, miren que está, así es como viene, y lo que hago es aplastarlo, y como necesito que quede así, entonces lo que hago es que por la parte interna, sosteniéndolo por la parte interna, miren, ahí todavía están mis dedos, voy a poner un poquito de silicona en esta parte para que se quede así. Entonces con cuidado de no irse a quemar, ¿listo? Entonces lo ponen, lo presionan con los dedos y ya queda listo. Miren, así cambian entonces la apariencia que tiene este dedo, que ya dejó de ser dedo y ya se convirtió en gorro. Igual aquí, entonces está así, necesito que él se aplane, y lo que hago es sostenerlo, le doy vuelta y le voy a aplicar silicona, lo sostengo un rato, así, y ya perdió la forma del dedo. ¿Listo? Bueno, ahora voy a tomar las esferas que van a ser la nariz de cada uno de los gnomos y lo voy a pegar. Entonces le ponemos silicona, buscamos como el centro de lo que queremos que se le ponga en su cara. ¿Listo? Aquí lo pongo igual en él. Voy a decorar un poquito las trenzas, le voy a poner de este hilo dorado y luego corto y las arreglo para que queden bien bonitas. Bien, ya decoré un poquito, solamente un poquito decoré las trenzas, le puse el cordón dorado, corté el extremo y ya, no le hice nada más. Ahí está el nudo que se hizo también con lana, pero el cordón dorado, el hilo dorado, lo tapa y queda muy bonito. ¿Listo? Entonces ahora voy a tomar un poquito de algodón de relleno, solamente un poquito, y le voy a poner al gorro para que quede un poquito más lleno, para que quede mejor. Y lo voy a poner sobre la cabeza, ¿sí? Así, tengo que ayudarlo también con la silicona, pegarlo muy bien. Por ejemplo, en la parte de atrás lo pego primero muy bien y ya luego le doy dando forma a la parte delantera. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tengo ubicado en la parte de atrás. Voy a poner silicona. Lo sostengo. Y luego empiezo a ubicarlo en la parte delantera. Y así va quedando ella. Ahora hago el mismo proceso pero con el gnomo. Entonces también le pongo un poco de algodón de relleno al gorro. Recuerden que la parte que aplané, miren, aquí está, que dé la forma, el sentido que debe de llevar. Entonces aquí lo voy a poner. Este mismo moñón nos sirve para rellenar el gorro, ¿no? También si de pronto lo ven por ese lado, pues aquí es donde lo voy a ubicar. Lo necesito en la parte de atrás un poquito más. Le ponemos silicona, miren, para que vayan dando una idea. Le pongo silicona. Y empiezo entonces a aplicar por todo el contorno. Listo, lo voy a sostener aquí, lo voy a sujetar aquí un rato. Recuerden que como es silicona hay que sostenerlo un rato para que no se nos vaya a dañar lo que estamos haciendo, y vamos trayéndolo hacia adelante. Miren, así voy a poner de una vez la silicona aquí sobre la nariz
y lo voy asegurando. Entonces aquí va y esto lo voy poniendo a los lados. Así entonces están quedando. Ahora lo que voy a hacer es ponerles zapatos. Quiero ponerles algo que se vea como un poquito loco, diferente. Entonces le voy a poner zapatos. Aquí tengo estos pompones. Estos son mini pompones. Le voy a poner el color azul al gnomo y a ella en rosado. Entonces voy a ponerle aquí. Voy a ubicarlos que queden bien. En la parte baja los zapatos, se me estaba pegando. Listo, ahí le puse los zapatos en la parte baja, a ella también. Ahora con los pompones, sí, que tengo así, de estos pequeños también, se los voy a poner como si fueran los brazos o los guantes. Solamente es algo decorativo, ¿listo? Lo voy a poner aquí a un lado. Los míos tienen brillitos. Si no tienen brillo sería mejor, pienso yo. Pero pues va por gusto de cada uno. Yo los encontré así, entonces normalmente yo trabajo con muchas cosas de las que encuentro. Sí, no me limito, no me complico, por decir así. Yo los voy utilizando para ir decorando. Y miren, ahí va quedando el gnomo y lo mismo voy a hacer con ella. Ahora lo decoro con un pin decorativo. Esos son copos de nieve. Pues lo voy a poner aquí como para que decore un poco. Pueden utilizar otras cosas, ¿no? Pueden utilizar lo que quieran. Por ejemplo, estos copos de nieve en mi ciudad están agotados. ¿Qué me tocó hacer? Comprar la máquina y hacerlas yo misma. Una maquinita que uno utiliza con porcelana fría y ya salen, las pinté y les puse escarcha, brillantina, purpurina, le puse así de color tornasol y miren cómo quedaron. Me tocó hacerlas porque no se encuentran o se encuentran muy simples. Les voy a enseñar las que encontré para que vean que son muy simples. Y dije no, miren, esas fueron las que encontré. No están mal, pero pues hay otras más lindas, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que hago es que enhebro el hilo dorado, ¿sí? En una aguja capotera, esa es de 8 centímetros, la voy a enhebrar normal. Y en la parte superior del gorro, allí donde recuerdan que sostuve, pues entonces voy a atravesar este hilo dorado. Miren cómo lo atravieso, muy fácil. Solamente tomo es aproximadamente unos máximo 20 centímetros. Anudo el extremo y me queda ya el gnomo para colgar. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar cómo queda ya. Corto el exceso si de pronto no quiero que quede mucho, o el sobrante si no quiero que quede mucho, lo corto un poquito, ya lo dejo aquí a un lado. Miren, ya les voy a enseñar, yo sé que les estoy tapando, pero miren, así quedan, aquí está él, lo voy a mostrar, muy bien, y así está ella, allí los pueden ver. Recuerden que al final les dejo las fotos para que puedan apreciarlos bien. Miren, esta es la parte de adelante y así queda la parte de atrás. Son proyectos muy sencillos, muy fáciles de hacer, que la verdad para decorar en casa fabuloso,
pero si de pronto se animan a vender, les puede dar muy buenas utilidades porque no son muy comunes, son pequeños. Ya les dejo la medida, yo creo que son aproximadamente unos 8, máximo 10 centímetros. Igual recuerden que en la descripción les dejo a veces información más completa. Lo que pasa es que aquí no tengo en este momento el metro, pero yo les dejo la información allí. Y las fotos también para que los vean cómo quedan terminados. Recuerden que una manera de apoyarnos, de ayudarnos para que la comunidad crezca es regalándonos su me gusta, suscribirse allí en el botón rojo si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tus comentarios y comparte este video con todas las personas que sepas que les puede ser de ayuda. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.